chicos, bienvenidos. Hoy día vamos a hacer un hummus de semillas y de zanahoria con un cracker de salvado de avena, avena y linaza. Por eso necesitamos 2 zanahorias, un diente de ajo, una cucharita de miso orgánico y comino para el hummus. Después, para preparar el cracker, necesitamos una media taza de salvado de avena, una taza entera de avena integral, una mezcla con 3 cucharas de linaza y una cucharada de sésamo negro y una taza de nueces mezclada con una media taza de maravilla activadas. Activadas significa remojada en agua durante por último una noche para que puedan botar su levadura y botar los pesticidas, si pesticidas hay. Entonces, vamos a empezar a cocinar el cracker. El cracker va a ser muy fácil. Lo vamos a echar toda la avena, todo el salvado de avena, toda nuestra mezcla de linaza y sésamo negro, la avena tiene muchas propiedades buenas, pero lo que a mí más me gusta son sus fibras, es decir, que dan un sentimiento de saciedad muy rápido, pero también ayudan a reducir el estrés. Así que la avena es una muy buena amiga. El salvado de avena también tiene muchas fibras. Y en el estómago esas fibras hacen como una red de hilos, así, y todas las grasas que pasan por el estómago, esa red las van a filtrar y a veces agarran las grasas para evacuarlas de manera natural. Así que el salvado de avena también es un muy buen amigo del detox. La linaza, recordamos que está llena de buenas grasas, omega 3, omega 6, omega 9. La linaza es también muy importante en una dieta detoxificante, quema grasa y saludable. Eso, así que ahora para remojar un poquito la avena, agua filtrada, muy simple. Yo creo que medio litro, vamos a ver, vamos a hacerlo poco a poco. Medio litro va a ser suficiente para remojar toda esa cantidad de ingredientes. Así que todos nuestros productos, ya que tienen todos muchas fibras, van a absorber mucho líquido. Así que vamos a dejarlo reposar como unos 3-4 minutos. Van a ver que toda el agua va a desaparecer. Y después vamos a volver a poner un poquito de agua para remojarlo de nuevo. Está listo nuestro reposo de 3 minutos. Vamos a agregarle un chorrito de agua. Solo un poquito más. Mezclar bien. Tienen que sentir cuando van a mezclar, tienen que sentir que la avena ya esté más blanda. Necesitamos que esté un poquito más blanda. No tiene que ser como así muy remojada, como que se desarme y todo. Tiene que quedar entera, pero más blanda. Tiene que quedar como una crema. Eso. Así que la base de nuestro cracker está lista. Ahora la vamos a poner
sobre la silicona. Así que lo ideal es como les gusten a ustedes. Si les gusten los crackers un poquito más grueso, ponen una capa más gruesa de preparación. A mí me gusta entre medio, no tan fino, pero no tan grueso tampoco. Igual si le ponen muy grueso, va a ser más larga la cocción, obviamente. Y yo insisto, si quieren como poner la avena sobre su molde de silicona con las manos, háganlo. Yo soy muy de sentir lo que pasa entre mis manos y ahí creo que quede mejor. Así que estamos listos con nuestra preparación y ahora al horno en primer tiempo como unos 15 minutos. Así que nuestro cracker está en el horno. Vamos a aprovechar este tiempo de cocción para preparar nuestro hummus de nueces, maravilla y zanahoria. Por eso vamos a cortar en pedacitos la zanahoria. No pelé la zanahoria, yo no soy mucho de pelar las verduras porque todas las vitaminas, los nutrientes, los minerales se encuentran en la mayor parte en la piel. Así que hay que cepillar bien las frutas, bien la verdura con un poquito de bicarbonato de sodio para que boten pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Y ahí la pueden consumir con la piel, que es mucho mejor. Mucho más detox. Así que nuestras 2 zanahorias. Y vamos a hacer una semola de zanahoria bien fina que vamos a poner en la procesadora durante unos 2-3 minutos. Aquí tenemos nuestra semola de zanahoria. La vamos a reservar. Super. Así que ahora vamos a sacar el agua de nuestras nueces y nuestras maravillas. Es importante no ocupar de nuevo esa agua porque está llena de todas las cosas que hemos dicho antes, pesticidas, levadura, etcétera, lo que es un poquito tóxico por el cuerpo humano. Así que vamos a botar esa agua. Y vamos a echar toda nuestra mezcla en la procesadora de nuevo. La procesadora es como una de las mejores herramientas para cocinar detoxificante. Yo la ocupo muchísimo. Así que nuestra mezcla está en la procesadora. Y vamos a buscar, ya que está un poquito mojada todavía, vamos a buscar hacer como una crema. Así que por eso vamos a necesitar un poquito de agua. Y yo voy a mostrar paso a paso todas las texturas que vamos a encontrar durante el procedimiento, pero ustedes tienen que sentirlo, así que vamos a hacerlo poco a poco. Primer paso, moler las semillas sin agua. Ese es el primer paso. Es como
una masa un poquito gruesa con pedazos. Será como una harina mojada de semilla. Así que ahí sí vamos a tener que agregar un chorrito de agua. Vamos a poner como una cuchara. 2. Ahí sí. Y a moler de nuevo. Segundo paso. Ya se nota que está un poquito más fina, que está un poquito más pegada. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar el miso. El miso es una pasta de porotos de soya que se han fermentados. Es un producto japonés que los japoneses ocupan muchísimo en su cocina y la mejor gracia que tiene es, además de condimentar con un toque un poquito salado, pero como que tiene sabor un poquito de nuez, tiene mucha vitamina D y la vitamina D es muy difícil de encontrar en los alimentos. El sol tiene vitamina D, pero en los alimentos cuesta encontrar vitamina D en cantidad suficiente en un alimento. Así que el miso tiene mucha a ocupar. La dosis es una media cuchara, una cucharita de miso. Eso es una porción. Es entre medio 30 y 50 calorías según el producto que tienen. Así que vamos a echar un diente de ajo. Le vamos a sacar el germen. Para que sea más cómodo. Y lo vamos a echar en nuestra mezcla. Así que un consejo muy detox y muy saludable: traten de condimentar con especies, olviden la sal. La sal no sirve, la sal esconde los sabores. Así que yo ahora le pongo ajo miso, que ya va a tener un sabor bastante fuerte. Le voy a agregar un poquito de comino, porque para mí la zanahoria sin comino no es zanahoria. Me encanta la combinación de los dos, así que vamos a echar como una cuchara, es al gusto. Una cuchara de comino. Pero ustedes pueden ocupar todo lo que quieren, pimienta, cúrcuma, paprika, curry. Todos los que les gustan se combina bien con este tipo de cosas, pero olviden la sal. Y a mezclar de nuevo. Paso número 3. Ya hemos mezclado los condimentos y ahora sí que necesitamos echarle más agua. Vamos a hacerlo a poco. Yo creo que unas 4 cucharadas va a ser suficiente. 1, 2, 3 y 4. Eso nos va a servir a remojar bien la preparación y para cuando vamos a poner el cracker, que sea como unctuoso, cremoso. Pero igual es al gusto. Si a ustedes les gusta más grueso, pueden dejarlo así. A mí me gusta más cremoso. Como una crema. Yo le voy a agregar todavía un poquito más de agua. Porque como les dije, me gusta más líquido. Pero insisto, si les gusten así más grueso, déjenlo así. Las 2 cucharas. Así lo mezclo para darme un poquito más cuenta. Y
le vamos a agregar ahora la zanahoria. Va a quedar un color precioso. Y ahora no vamos a moler tanto para que quede como una textura de zanahoria. Es más para mezclar bien, para render más homogénea nuestra masa. Creo que estamos listos con nuestro hummus de zanahoria. Eso, así me gusta, con un buen color naranjo, pero que queden pedacitos. En la boca resulta muy, muy agradable. Obviamente, antes de servir, lo pueden probar, ajustar el gusto, agregar un ajo, ponerle más especies, más condimento y ajustarlo a poco. Yo tengo fe en lo que hice, así que ahora vamos a ver cómo está el cracker y estamos listos. Así que nuestro cracker está listo. Tiempo de cocción, 15-20 minutos de un lado, le di vuelta y ahí son menos, son como 10 minutos. Es solo para que quede bien doreado de una parte y de la otra parte. Así. Está bien duro, va a quedar riquísimo. Así que hemos puesto el hummus en un recipiente lindo y ahora vamos a partir el cracker para después untarlo en nuestro hummus. Así que hay gente que le gusta así bien cuadrado, cortado con las tijeras. A mí me gusta romperlo. Así que no sé si se escucha bien el ruido del cracker, pero está buenísimo. Así que esa receta está perfecta para un snack salado, como a las 5 de la tarde o a las 11 de la mañana, para cortar un poquito el hambre. Y también está buenísimo cuando reciben a visitas, cuando quieren picotear y tomar un trago, sin alcohol obviamente. Está buenísimo para compartir. Así en una tabla alrededor. Está muy fácil de hacer, pocos ingredientes, muchas propiedades, muchos nutrientes, muy rico y obviamente detox y saludable. Amigos, síguenme en Facebook y en Instagram para obtener más recetas y consejos detox y saludables y suscríbanse al canal YouTube por más recetas. ¡Chao!